Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos con la clase de hoy, martes 26 de enero del 2021, para matemáticas de segundo de secundaria. El tema es potencia de una potencia. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Resuelve problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces cuadradas. Énfasis: elaborar, utilizar y justificar procedimientos para calcular potencias de una potencia. ¿Qué vamos a aprender? Continuarás con el estudio de potencias. En esta sesión aprenderás a elaborar, utilizar y justificar procedimientos para calcular la potencia de una potencia. Muy bien, vamos con el ejemplo que es volumen de una caja. Retomando lo que vimos el día de ayer, pues vamos a calcular el volumen de esta caja que podemos observar que tiene de largo 10 centímetros, de ancho 10 centímetros y de altura 10 centímetros. Entonces prácticamente es un cubo. Para calcular el volumen de esta caja podemos aplicar que es el área de la base, o sea, multiplicar el área de la base, largo por ancho, por la altura. ¿Sí? Pero como en este caso las aristas miden lo mismo, se trata de un cubo, entonces el volumen lo puedo representar como la arista elevada al cubo. Bien, el área de la base tendríamos 10 centímetros por 10 centímetros por la altura, que serían 10 centímetros. Esto nos daría el área 10 por 10, 100 por 10, nos daría 1000 centímetros cúbicos. Ahora, como observamos, se multiplican 3 veces el número 10, por lo tanto, la base se queda como base 10 y lo puedo representar de una forma corta, diciendo que es 10 elevado a la 3. Y estoy hablando en centímetros cúbicos y esto es prácticamente igual a los 1000 centímetros cúbicos, nada más que representado en forma de potencia. Ejemplo número 2. ¿Cuál es el producto del cuadrado de un número por el cubo del mismo número? Bueno, dice, ¿cuál es el producto? Al decir del producto estamos hablando de una multiplicación, ¿sí? Del cuadrado de un número. Es un número que no sabemos, por lo tanto vamos a colocarle la letra X. Dice, un número al cuadrado, entonces tengo X al cuadrado. Por el cubo del mismo número, o sea, del número X al cubo. Entonces observamos que x cuadrado equivale a x por x y x cúbica equivale a x por x por x, ¿sí? Entonces, como veíamos el día de ayer, cuando es la misma base, la base se pasa, igual, dejamos a x y los exponentes se suman. Entonces 2 más 3 tendría yo igual a x elevado a la 5. Lo mismo aquí abajo, en forma extendida, vemos que la x está multiplicando 5 veces, por lo tanto es x quinta. Por lo tanto, podemos decir que en una multiplicación de la misma base, los exponentes se suman. Compruébalo con el siguiente ejemplo. Cuando x tiene un valor de 4, entonces, bueno, ahora a la multiplicación de los números que teníamos x al cuadrado por x al cubo, vamos a sustituir a x por el valor de 4 y vamos a comprobar el valor. En sus calculadoras, ustedes pueden utilizar esta función en la que les aparece esto. Aquí en este rectángulo más grande anotan la base y en el más pequeño el exponente. Entonces escribimos 4 al cuadrado por, nuevamente oprimimos esta tecla y metemos 4 al cubo. 4 al cuadrado por 4 al cubo equivale a 1024. Pero también vimos que 4 al cuadrado por 4 al cubo es igual a escribir 4 a la quinta, porque como es la misma base, 4 y 4, pues se pasa el 4 y los exponentes se suman. 2 más 3 me da 5. Por lo tanto, 4 elevado a la 5 también me da 1024. ¿De acuerdo? Ejemplo número 3. ¿Cuál es el producto de y a la a por y a la b si se sabe que a y b son enteros positivos? Bueno, aquí está la expresión matemática. Nos dice que al multiplicar y elevado a la a por y elevado a la b, su producto es igual a y multiplicado por sí mismo las veces de a más las veces de b, que expresado en forma de potencia es, bueno, aquí tenemos y elevado a un número a, quiere decir que y se va a repetir a veces y va a multiplicar a y, que el cual se va a multiplicar b veces, aquí. Entonces, como es la misma base, la base la podemos pasar completa, sería y los exponentes, que no los conocemos, estarían sumándose a más b.
Entonces se tiene una generalización que dice, en el producto de potencias de la misma base, los exponentes se suman. Actividad número 1. Cartulina cuadrada. ¿Cuál es el área de una cartulina cuadrada que mide 1000 milímetros de lado? Cuando se le hizo esta pregunta a 3 estudiantes de secundaria y se les cuestionó acerca de su estrategia de solución, contestaron lo siguiente. Lorena dijo que para obtener el área tenía que multiplicar 1000 por 1000. David contestó que elevaría al cuadrado 1000. Abigail indicó que elevaría al cuadrado 10 al cubo. ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Cuál es su estrategia de solución? Analiza cada uno de los casos y verifica quién está en lo correcto. Bueno, en esta actividad ustedes tienen que comprobar lo que dice cada uno de estos chicos y ver quién está en lo correcto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la actividad número 1. Recuerden que los resultados los pueden encontrar en el archivo en PDF que les mandé. Muy bien, ahora vamos a pasar a potencia de potencia. Cuando se tiene una potencia elevada a otra potencia, se le llama potencia de potencia. Ejemplo, potencias de potencias. ¿Cuánto es el cubo del número 5 elevado a la sexta potencia? Bueno, entonces aquí tengo un ejemplo de potencia de potencia. Tengo un número elevado a una potencia y está elevado todavía a otra potencia. Tengo 5 elevado a la 6 y eso elevado al cubo. Como elevar al cubo quiere decir multiplicar por sí mismo 3 veces, entonces multiplicarías por sí mismo 3 veces 5 a la sexta. Esto es decir, aquí el cubo me indica que voy a multiplicar 3 veces 5 elevado a la 6. Entonces aquí tengo 5 elevado a la 6, 5 elevado a la 6 y 5 elevado a la 6. ¿Cuántas veces está multiplicando la base por sí misma? Aquí 5 a la 6 me está indicando que el 5 se multiplica 6 veces. Aquí igual son otras 6 veces y aquí igual son otras 6 veces. Entonces en total hay 18. ¿Sí? Son 18, ya que 6 más 6 más 6 es igual a 18. También puedes resolverlo de forma condensada. ¿Cómo es la forma condensada? Pues hago nada más la multiplicación. Cuando tengo potencia de una potencia, multiplicar 6 por 3 me da 18. Entonces, elevar al cubo 5 a la sexta es igual a 5 a la 18. Aquí está el ejemplo, la forma condensada, multiplicar 6 por 3, 18. O, como nos decía que el 5 a la sexta se multiplica prácticamente 3 veces al ser elevado al cubo. Entonces sería 6 más 6 más 6, 18. En forma larga. Entonces aquí tengo lo que les explicaba prácticamente, que 5 a la sexta elevado al cubo, pues equivale a multiplicar 3 veces 5 a la sexta. Y esto pues es igual a 5 a la 18 y esta es la forma condensada. Puedes observar que para resolver una potencia de potencia, basta con multiplicar los exponentes para obtener el resultado. Actividad número 2. ¿Cuánto es el cuadrado de un número desconocido elevado a la potencia 10? Bueno, es un número desconocido, entonces sería x. Como es una potencia de potencia, los exponentes se multiplican, entonces serían 2 por 10. Esto me daría igual a x, 2 por 10, x a la 20. ¿De acuerdo? Bueno, este sería el resultado. Anótenlo en su libreta, por favor, en sus apuntes. Ejemplo 5. ¿Cuál es el resultado de un número desconocido x elevado a la m y este a su vez elevado a la n? Pues aquí no sé cuántas veces se va a multiplicar x a la m por sí misma. Como ya sabes, x a la m se va a multiplicar por sí mismo n veces. Entonces es prácticamente lo mismo que los anteriores ejemplos, pero aquí estoy utilizando literales. Entonces, tengo x a la m y se tiene que elevar a la n. Entonces, ¿cuántas veces se tiene que elevar x a la m? Pues las veces que indique n. Por lo tanto, x a la m elevado a la n se puede expresar como x a la m por n, multiplicando los exponentes.
¿Cuál es la utilidad de obtener una generalización o una regla algebraica? Por un lado, el uso de potencias es necesario para representar a números muy grandes de una forma sencilla. Por ejemplo, en el problema de la cartulina, el área fue igual a 1.000.000 de milímetros cuadrados, o su representación en potencias como 10 a la 6, y son milímetros cuadrados. Entonces, una de las utilidades es para expresar cantidades muy grandes de forma pequeña. Por otro lado, se pueden hacer operaciones con números muy grandes utilizando las leyes de los exponentes, como las que has estudiado en esta sesión. Entonces también nos facilita al momento de realizar operaciones porque ya no estamos incluyendo esos números tan grandes y podemos simplificarlos aplicando las leyes de los exponentes. Para aplicar lo que has aprendido hasta este momento, utiliza las siguientes estrategias que mostraron dos estudiantes de secundaria para resolver el siguiente problema. Actividad número 3. Volumen de un cubo. ¿Cuál es el volumen de un cubo cuyas aristas miden 9 centímetros? Evaristo dice que el volumen del cubo es igual a 9 centímetros elevado al cubo, mientras que Alejandra dice que puede elevar al cubo el cuadrado de 3. Resuelve el problema con el planteamiento de Evaristo y con el planteamiento de Alejandra. Bueno, esta es su tercera actividad para que la resuelvan en su libreta y comparen los resultados con el archivo que les envíe. Ejemplo número 6. Problema: cisterna cúbica. En una planta de tratamiento de agua se tiene una cisterna cúbica de 100 milímetros de lado, o de arista, que almacena aguas residuales de una ciudad para su depuración. ¿Cuál es el volumen de la cisterna? Muy bien, aquí vemos que como es una cisterna de forma cúbica, tiene un valor de arista de 1000 milímetros de lado. Y sabemos que el volumen es igual a la arista elevado al cubo. Por lo tanto, yo puedo elevar 100.000 milímetros al cubo. Y esto sería prácticamente multiplicar 100.000 por 100.000 por 100.000, dando un resultado de 1000 billones de milímetros cúbicos. Entonces, ¿se pueden imaginar esta cifra muy grande? ¿Cómo la podríamos? Muy bien, vimos que en el ejemplo anterior se hacen unos números muy grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si se resuelve el problema usando la regla anterior, la de potencia de potencia? Pues bueno, sabemos que la arista mide 100.000 milímetros. Esto es igual a 10 elevado a la 5 en milímetros. Ahora sabemos que el volumen es igual a la arista elevado al cubo. La arista sería 10 a la 5 en milímetros elevado al cubo. Entonces la base se pasa como 10 y los exponentes se multiplican. 5 por 3 me va a dar 10 elevado a la 15 en milímetros cúbicos. Y esto va a ser igual a los 1000 billones que teníamos hace rato. La actividad número 4. Resuelve las siguientes operaciones. Bueno, esta es su última actividad que se les queda. Aquí tenemos una potencia de potencia. Aquí multiplicamos los exponentes y nos resultaría x a la 6 por 5, 30. A la 2m, pues lo mismo. A pesar de que estemos manejando letras y números, la multiplicación la llevamos a cabo con los exponentes. 2 por m me da 2m. Entonces quedaría como a elevada a las 2 veces m. Y por último, b elevado a la m por n me quedaría como b elevado a la m por n. ¿De acuerdo? Muy bien. El reto de hoy. ¿Cómo obtendrías el resultado de la siguiente potencia de potencia? 3 al cubo elevado al cubo y elevado a su vez al cubo. Por favor, háganlas y comparen sus ejercicios. Cualquier duda, estoy para servirles. Me pueden escribir. Han hecho un muy buen trabajo. Gracias por su esfuerzo.